epístola, primera carta a Timoteo. Y vamos a ver la introducción de esa primera carta a Timoteo. Y antes de entrar aquí en el detalle, vamos a ver, antes de estudiar el propósito, Pablo escogió a Timoteo como uno de sus mayores discípulos. Él llegó a quererlo tanto que muchas veces lo trata como un hijo, a mi hijo amado Timoteo. Y él lo conoció en su segundo viaje, cuando él como no predicaba en Jerusalén, sino afuera del país de Israel. Él llegó al Asia Menor. Y en Asia Menor habían dos pueblitos cerquita, uno Listra y el otro Derbe, y allá predicando. A él le gustaba entrar primero a las sinagogas. Había una judía, Eunice, y por ser judía, pues él buscaba a los compatriotas, o sea, judíos. Cuando viajaba por fuera, primero buscaba compatriotas judíos, y allá conoció a Eunice, la mamá de Timoteo. Y ella entró en el evangelio, conoció de Jesús, y Timoteo estaba con su mamá Eunice y también conoció de Jesús a través de Pablo. Y le dijo a su mamá y a su papá: papá, mamá, ¿puedo acompañar ahora a este señor, a Pablo, en sus viajes misioneros, en algunos de ellos, y aprender de él? Y contó con el visto bueno de ellos. Entonces Pablo lo cogió y le enseñó. No estuvo en todos los viajes con Pablo, pero sí en muchos, pues porque de todas formas no le iba a quitar del papá y de la mamá, pero le enseñó mucho y le cogió mucho cariño. Y llega viejo Pablo. Bueno, no es que le haya sido tan viejo, pero llega allá cuando lo llevan a Roma preso. Él tuvo dos etapas en Roma. Recién llegó allá, él le dieron casa por cárcel. Entonces, desde su casa la convirtió como en una iglesia y ahí predicaba. Y tenía ciertas prebendas, lo dejaban salir por ahí cerquita en Roma. Él iba, visitaba casas y predicaba el evangelio. Pero cuando murió ese emperador y llegó Nerón a ser el emperador de Roma, la situación para Pablo cambió. Porque Nerón le tenía una rabia a los cristianos enorme. Entonces mandó a Pablo a la cárcel, y es cuando Pablo, al poquito tiempo, lo mandan a decapitar. Entonces Pablo tuvo dos instantes en Roma. Uno recién llegó, que le dieron la casa por cárcel y él predicaba el evangelio, y finalmente no fue duro para él, pero el segundo sí. Cuando la mandó Nerón allá a llevarlo, ese estado tenaz en la cárcel de Pablo fue horrible. Entonces usted va a notar aquí las diferencias, porque la primera carta, esta primera a Timoteo, él se la escribe a Timoteo cuando está en la primera vez allá en Roma, es decir, tiene casa por cárcel. Y ve usted que habla y centra muchas cosas de la iglesia, de adentro, de la fe, cómo hacer las obras hacia afuera, muy pausada. Mientras que la segunda carta a Timoteo, usted la ve a un Pablo más desesperado, ya entrando en eso de: Señor, se me van a cumplir mis días, esto es lo último, aquí ya termina mi carrera, ya sé que estoy en las últimas. Mira, Timoteo, yo sé que no voy a seguir acá, pero te pido que te esfuerces, que seas valiente, que avives el espíritu de fuego que hay en ti, que avives al Espíritu Santo. No tenemos cobardía ni miedo, no, sino amor y dominio propio. Cambian los términos. Claro, porque Pablo está en dos situaciones distintísimas de su propia vida. Ahora usted, teniendo ese preámbulo, ese prólogo, queda fácil entender el propósito de la primera carta, y cuando veamos la segunda también, porque son situaciones distintas de Pablo. ¿Bien? Muy bien, teniendo en cuenta eso, ahora sí veamos propósito de la primera carta. Allá cuando estaba en Roma, tenía casa por cárcel y podía hacerlo sin mayor problema. Entonces dice: esta epístola significa que carta o epístola es el mismo significado, son sinónimos. Revela una seria preocupación de su autor. ¿Quién?
Pablo, por la organización de la iglesia. Entonces aquí Pablo ya nos está diciendo a ti y a mí de qué va a tratar esta carta. De la organización de la iglesia. No es la iglesia simplemente aquí, la iglesia en Cristo. Póngale atención, porque acuérdate que la primera iglesia es su casa, su hogar es la primera iglesia. Y dice, resulta evidente su interés, el de Pablo, por dotarla de normas de vida y de conducta. Entonces Dios quiere dotar en tu casa normas de vida y de conducta, válidas tanto para cada miembro individualmente como para la edificación y el crecimiento espiritual de las congregaciones cristianas en conjunto. Esto vale para crecer a cada individuo de la casa como al hogar completamente. Y también vale pues para las iglesias, nosotros como miembros de una iglesia local y para todas las iglesias cristianas en su conjunto. Esto vale para todo. Y Pablo en esta carta trató dos temas, fundamentalmente trató dos temas. El credo de la iglesia. ¿Cuál es la sana doctrina? ¿En qué creemos la iglesia evangélica, la iglesia cristiana? ¿Qué es lo que cree? Y segundo, la conducta que debe tener la iglesia. Una buena iglesia, ¿qué conducta tiene? Entonces, la primera, el credo, tiene que ver con la parte interior. Y a ti Dios te habla, te dice qué es lo que tú crees allá adentro. Empiece a organizarse por lo que usted tiene adentro. Y después de que lo tenga organizado, manifieste todo eso que tiene adentro hacia afuera. Esa es la segunda parte, la conducta. Entonces, la primera, el credo de la iglesia, cuando te habla a ti, porque tú eres la iglesia, parte de la iglesia, él te dice, primero hay que transformar lo que tú crees, sientes y vives por dentro. Y después lo de afuera. Empezamos, eso es lo que está diciendo acá. Dentro de la iglesia, la adoración debe hacerse en forma correcta. Y adoración no es cantar. Adentro debe hacerse en forma correcta. Adorar a Dios, tomar decisiones espirituales, no en la carne, no en lo de afuera. Todo esto tiene que ver, seguir viendo por el mismo lado, en lo de adentro, en lo que tú piensas. Debe hacerse en forma correcta. Y fuera de la iglesia, ya hacia afuera, debe manifestarse las buenas obras. Entonces, cuando yo cambio mi interior y mi forma de pensar, se manifiesta hacia afuera ¿en qué? En buenas obras, tanto individualmente como en su casa, en su hogar. La adoración, que es algo interno, tiene lugar dentro, escuchen, adentro. Y las obras en el exterior, afuera. Ay, qué hermoso. Por eso es que la salvación empieza por dentro, por lo que usted cree, no por las obras, que es lo de afuera. Y ahí tenemos una diferencia enorme con la religión tradicional, que piensan que uno se salva por ser buena gente. No, esa es la manifestación de lo que usted lleva adentro primero. Y aquí la misma Biblia lo dice. Yo no sé por qué los curas no predican esto. Si ahí está clarito. Esta es la manera en que debe hacerse visible la iglesia. Te habla a ti y a mí. Esta es la manera en que se debe hacer visible. Primero transformándolo de adentro, el interior, para después manifestarse en lo de afuera. Así que hay un credo para la parte interna de la iglesia, lo de adentro, y una conducta para el exterior, para lo de afuera. Dentro de cada uno de nosotros se desarrolla la adoración y fuera se desarrolla las buenas obras. Tenemos que tener eso hacia adentro, adorar a Dios en plenitud. ¿En qué? En lo que vimos ayer, la forma en que hablo, en que pienso, en que actúo, en que demuestro el amor, eso. Y hacia afuera en la conducta, buenas obras, haciendo buenas obras para los demás. Increíble. Ese es el propósito del que va a hablar esta carta. Entonces usted ya sabe. Dice, uy, va a estar buenísima. Claro, empieza por lo mío, es que el problema sigue siendo lo de adentro, para poderlo manifestar después hacia afuera. No es al revés, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Uy, por eso él va a empezar primero por lo de adentro. Mire, por eso la carta contiene instrucciones sobre diversos temas. Estos son los dos generales.
¿Cuál? Lo interno y después lo externo. Mire, diversos temas. Habla de la necesidad de oración interno, del buen orden en la comunidad, cómo se comporta uno afuera, las bases para llegar a una eficiente organización de la iglesia, cuáles son las bases, la vigilancia frente al error doctrinal, dice, ojo, hay que estar vigilantes frente a errores de doctrinas, la atención a la administración congregacional, hay que atender a los individuos del hogar, de la iglesia, y el ejercicio del ministerio pastoral, cómo se ejerce ese ministerio. De eso trata en general la carta. Ahora, ¿cuándo conoció esto? Vamos a ampliarlo un poquito, lo que decíamos al comienzo. Pablo conoció a Timoteo cuando en su segundo viaje, como lo dice acá, el apóstol llegó a Listra, conoció a Timoteo que vivía allí. Era un joven de unos 20 años de edad cuando él lo conoció. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, o sea que los papás de Pablo era su mamá judía y su papá griego, por eso él tenía doble ciudadanía. Él era ciudadano romano por parte del papá y ciudadano judío por parte de la mamá. Y ahora usted ya entiende. Eso está en Hechos 16:1, ahí en negro, que dice el versículo 1 de Hechos 16, Pablo y Silas fueron primero a Derbe y luego a Listra, donde conocieron a un creyente llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Eso está en Hechos, ahí queda claro. Es decir, como aclara aquí, su madre Eunice era cristiana de origen judío y su padre era pagano de origen griego. Más tarde, pasados algunos años, después de estos 20, el joven discípulo recibiría el encargo de velar por la buena doctrina. O sea, fue un buen discípulo de Pablo. Lo adoctrinó bien, entonces ya después le mandó una tarea allá de velar por la buena, la sana doctrina en Asia Menor, en las iglesias del Asia Menor, y de impedir, mire lo que Pablo le decía a Timoteo, de impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas. Eso es lo que hacemos los pastores, impedir posibles desviaciones hacia otro tipo de enseñanza. Ojo, 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 ojo con lo que enseñan en otro lado, porque hasta salen de la misma iglesia con otras doctrinas. Ojo, posibles desviaciones a otras enseñanzas falsas y destructivas. Eso lo habla en el primer capítulo de los versículos 3 y 4, en el capítulo 4, en el capítulo 6, entonces, que habían comenzado a penetrar comunidades cristianas. Entonces le dice, oh, pilas con la doctrina, pilas con la, porque la gente, ay, mire, es que sabe que pensándolo bien. Y eso es lo que hicimos, por ejemplo, en el culto de anoche. Y aquí usted ya lo ve, de eso va a tratar Timoteo. Resumiendo, de lo que creemos por dentro, pensamos y debemos transformar con sana doctrina, y hacia afuera cómo debemos actuar, entre esas impidiendo desviaciones de la sana doctrina. Por eso desvían, cogen el evangelio y lo desvían por el lado que no es. Y de eso trata todo el libro de Timoteo y eso es lo que vamos a ver. Y aquí ya queda claro. Entonces vamos a ver temas de necesidad. Ahí están en la parte derecha. Vean, en el segundo párrafo. Ahí está en negro. Vamos a ver de oración, de orden, de vigilancia, de atención y de ministerio. Esos son los temas que vamos a tocar. Chévere. Y aquí vamos a ver muchas cosas que nos van a ayudar en nuestro interior. Porque muchos dicen, venga, ¿y cómo se ora y se debe orar? Aquí nos habla de muchos de esos aspectos. El orden, ¿cómo hago para poner mi casa en orden? Aquí nos habla de eso. ¿Cómo hago yo la vigilancia, la supervisión de mi hogar, de mis hijos? Aquí nos habla de eso. ¿Cómo debo estar atento a las cosas que suceden en mi casa? Aquí nos habla de eso. ¿Y cómo es el ministerio? Ministerio significa servir. ¿Cómo va a servir usted en su casa? Ah, ya lo tengo claro.
Eso. Y entonces damos la bienvenida a la primera